Hola a todos, bienvenidos a Construyendo sobre Roca Podcast. Hoy vamos a hablar acerca de cómo resolver conflictos espirituales. Ese tema está buenísimo y tengo como invitado a mi esposo, John Esteban Graciano. Hola, bienvenido. Te amo. Hoy muy contento de poder estar en este nuevo capítulo de podcast, un tema súper importante, un tema que creo que nos aplica a todos, porque definitivamente cuando hablamos de conflictos espirituales, eso suena rarísimo, pero es más común de lo que uno se imagina. Por eso estamos acá, para poder aprender. Así que cuéntanos qué son los conflictos espirituales y cómo se manifiestan en nuestra vida. Bueno, los conflictos espirituales, como mencionaba ahorita, son más comunes de lo que uno se puede imaginar. O sea, la palabra de Dios nos habla sobre conflictos espirituales de muchas maneras. Lo primero que tenemos que hacer es entender quiénes son nuestros enemigos espirituales y la realidad en la que nos encontramos. Desde el momento en el que yo nazco a la vida espiritual, tengo que ser consciente de que hay una fuerza de oposición en contra de todo lo que promueva el conocimiento del Señor, que son Satanás, el mundo y la carne. Y los tres son mis enemigos espirituales. Entonces, si vamos a hablar sobre conflictos, tenemos esos tres enemigos que de manera continua están ejerciendo presión para tratar de llevarme a mí a vivir de una manera contraria a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo se manifiestan? Se manifiestan de muchas formas. Dice la palabra de Dios que el enemigo, Satanás, su principal herramienta es la mentira, el padre de la mentira. Entonces, un conflicto espiritual pueden ser esas mentiras que pasan por mi mente. Nuestra mente es el campo de la batalla. Entonces, todos los pensamientos que pasan por mi cabeza, algunos de ellos contrarios a la voluntad de Dios, efectivamente son un ataque espiritual, ¿sí? Otra manera muy práctica de verlo es el mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es el sistema de creencias que acompaña a la sociedad actual sin el Señor. Entonces, hoy vemos tantas voces de interés que promueven cosas diferentes a lo que la Biblia dice. Y esto que inicia como una promoción, luego se convierte en una presión. Entonces, por ejemplo, hoy un chico está en la universidad o en el colegio y no se ha aperturado a una vida de desorden sexual y en todo lado encuentra opresión respecto a ese tema. Esa es una manera también de evidenciar, por ejemplo, ese conflicto espiritual. Un ejemplo de conflicto espiritual con mi naturaleza pecaminosa o la carne, como se le dice, es, por ejemplo, mi tendencia natural a no querer hacer lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, aquellos que hemos luchado contra la impaciencia. Sí, ese es uno de mis ejemplos. ¿Sí? Mi naturaleza pecaminosa es impaciente por default. ¿Sí? Y yo cada vez me puedo sostener más en esa impaciencia cuando le doy rienda suelta a mi naturaleza pecaminosa. Entonces, siempre estoy inducido naturalmente a eso. Entonces, conflicto espiritual sí hay, ¿sí? ¿Y cómo se manifiesta en nuestras vidas? De diferentes formas, pero sobre todo cuando comprendemos que estamos en una realidad espiritual. Ya sabiendo qué son esos conflictos espirituales, que muchas veces no los entendíamos y yo creo que también la sola palabra nos hacía como dar temor porque pensábamos que era como algo tenebroso. Ujú. Quiero que nos expliques cómo podemos equiparnos para enfrentar esos ataques con autoridad en Cristo, que eso Que también hace parte de esa es lo una que muy la buena gente pregunta. le genera temor. Lo primero es salgámonos de la parte de fantasía que nos promueve Hollywood en cuanto a los conflictos espirituales. Las películas de terror enseñan una cosa, no necesariamente eso es cierto, ¿sí? Y que entonces la gente se imagina conflicto espiritual como en ese extremo, ¿sí? Ahora, equiparnos sobre los conflictos espirituales, yo encuentro en la palabra de Dios lo que dice Efesios capítulo 6 en el versículo 10, y te voy respondiendo, digamos, como por partes. Entonces dice este pasaje en el versículo 10, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces lo primero que yo tengo que hacer
para manejar, para prepararme herramientas para combatir ante los conflictos espirituales es que la principal herramienta para combatir un conflicto espiritual es la verdad, la palabra de Dios. El conocimiento de la verdad es lo que a mí me hace libre. Muy ¿Sí? importante. Pero en segundo lugar dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor. O sea que un conflicto espiritual se tiene que abordar con las herramientas que Dios me da. ¿Sí? También dice, pónganse toda la armadura de Dios. Esta enseñanza de la armadura de Dios es una representación de virtudes que deberían acompañar mi carácter, que no es una armadura física, no es un ejemplo de ponerme una vestimenta, sino que es una armadura que justamente es espiritual, pero que lleva complementos para esto. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de la justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo eso, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Oren en el Espíritu en todo momento. Entonces mira que yo veo aquí varias virtudes. La primera, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Ya lo mencionamos, la importancia de la verdad para resolver conflictos espirituales. En segundo lugar dice, con la coraza de la justicia. La coraza justamente esa parte protectora del lugar medio del cuerpo. Entonces habla de esa justicia como conocimiento de que yo he sido redimido por la obra de Dios. O sea, esto está 100% direccionado a mi identidad en Cristo. Yo he Así sido es. salvado por Dios. También dice, calzados con la disposición para proclamar el evangelio. En la analogía de esa vestimenta, el calzado es la disposición de ir a predicarle a otros. Y a mí me encanta que se utilice esa parte porque pensamos que una armadura para combatir conflictos espirituales es solo para protegerme yo. Y no es solo eso, es para incluso yo ayudar a otros. Porque ir a compartir el mensaje es ir a comunicar las buenas nuevas. También dice, tomen el escudo de la fe. Y a mí este elemento me encanta, porque el escudo de la fe es ese protector de los dardos encendidos del enemigo. O sea que yo debería tener una gran fe para manejar los conflictos espirituales. Dice, tomen el casco de la salvación. Pensamientos de salvación en mi mente, no de condenación. Muchas veces el conflicto espiritual está asociado a mentiras y a ideas erróneas sobre yo quién soy, quién es Dios, cómo será mi futuro. Yo en algún momento de mi vida dudé sobre mi futuro, sobre nuestro futuro, ¿cierto? Y donde pensaba que no había camino y no había solución, pero justamente era un conflicto espiritual mal manejado sin pensamientos de salvación. Y también dice la espada del Espíritu. Todo lo que nosotros hacemos en conflicto espiritual debe estar asociado con la realidad de que el Señor es todopoderoso y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Me encanta cómo lo explicas porque definitivamente sí tenemos el equipaje completo para poder enfrentar esto, porque muchas veces de pronto decimos, no, no sé cómo, no, me falta, pero sí, la palabra es la que nos da la salida y nos muestra realmente qué es lo que nosotros tenemos Así que hacer es. para enfrentarnos. Por último, te quiero preguntar qué papel juega la oración y el discernimiento en la resolución de conflictos espirituales. La oración, sin duda alguna, es una herramienta y un arma espiritual. Hablamos de diferentes armas espirituales, ¿sí? La oración es una de ellas, la lectura de la palabra es otra, congregarme es otra, el compartir con la comunidad es otra. ¿Por qué son armas? Porque me sirven como instrumentos de defensa ante esos ataques contrarios a la palabra o a la voluntad de Dios, ¿sí? En el versículo 18 del mismo texto en el que estamos dice, oren en el Espíritu en todo momento. Dice en todo momento, no en algunos momentos. Y a mí me encanta que mencione eso porque entonces, ¿qué tan relevante es la oración? La oración es el centro de la solución. Por Oren supuesto. en todo momento con peticiones y ruegos. Y manténganse alerta y perseveren en la oración por todos los creyentes. Entonces, yo acá encuentro, digamos, como esos dos elementos de la pregunta. ¿Qué tan importante es la oración y el discernimiento? Porque mantenerse alerta también es la capacidad de discernir. Discernir es la capacidad de elegir, de escoger, de diferenciar. ¿Por qué me tengo que mantener alerta? Es porque no todo es bueno. Porque detrás incluso de algunas iniciativas puede haber engaño. Entonces dice orar y discernir.
Puede que yo no entienda algunas cosas, pero entonces yo le pido a Dios que me las revele, que me las muestre. Puede que no tengamos la respuesta a todas las problemas y conflictos espirituales que estemos viviendo. En algunos casos será necesario que busques consejería especializada y seguramente en la iglesia, en tu grupo pequeño, con tu líder, vas a encontrar una respuesta a algún tema en el que necesites acompañamiento. Así es, yo creo que lo primero es la oración, porque la oración es la que nos da el discernimiento. Entre más tiempo pases en la palabra de Dios, entre más tiempo pases en comunión con Dios, más vas a entender Así es. este tipo de cosas, porque si definitivamente no oras, no estás conectado a Dios, pues van a pasar muchas cosas a tu alrededor y te van a afectar y ni siquiera sabes qué es lo que está pasando. Entonces, el discernimiento se pone o se fortalece más bien, por así decirlo, en la intimidad y en nuestra relación con Dios a través de su palabra. Así es. Quiero cerrar este espacio y antes de que nos des de pronto una reflexión final, quisiera leer Efesios 6:12 que dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y creo que por años las personas han tenido miedo de esto al leer este tipo de versículos, porque hoy no tendríamos que tener miedo. A mí me parece muy teso esto que mencionas. Yo creo que los conflictos espirituales es una realidad que todas las personas experimentamos, pero que no todas las personas lo saben resolver, ¿sí? Todo conflicto espiritual va a necesitar de una parte de intervención sobrenatural, es decir, que Dios me traiga libertad, pero también de toma de decisiones. Hombre, si yo tengo un conflicto espiritual con una adicción, la puedo considerar así, yo puedo orar mucho y ponerme la armadura de Dios, pero si yo no me alejo de ese ambiente, va a No ser va a muy pasar difícil. nada. Entonces también hay un contexto de sabiduría alrededor del tema y es, nosotros tenemos que aprender a elegir entre lo bueno y lo malo. Y para que podamos tener esa capacidad para elegir, tenemos que conocer la palabra de Dios. Así es. Bueno, gracias por este espacio, por sacarnos de todas las dudas que teníamos respecto a este tema. Si quieres seguir aprendiendo, aquí estamos, te esperamos en Construyendo sobre Roca Podcast. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao.